Está Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre en defensa de los derechos fundamentales. Está Martín Leguizamón, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías. Lleva ganados 77 juicios a Google y Yahoo. Y está Fabián Ignacio Tuisus Galvez, que usted fue en el informe, recién veíamos la presentación, médico, cliente de Leguizamón y que demandó y le ganó a Google por... Hay que ganarle a Google, ¿eh? Hay que ganarle a Google, hay que ganarle. Bueno, la cara del doctor, ¿qué quiso decir? No es complicado. ¿No es complicado? No. Ah, está agrandado el doctor. Los resultados me dan la razón. Bueno, ¿cuántos juicios le ganaste? ¿77? A la fecha, 77. 77. ¿Y todos por borrar información que nos hace mal, básicamente? Hay de todo y primero me gustaría aclarar algo con la presentación con respecto al derecho al olvido. Sí. Porque hablaban del caso de Natalia De Negri, donde señalaron que la justicia ordenó borrar todo y no es así. Parcialmente, ¿no? Parcialmente, y estableció una fórmula muy inteligente precisamente para balancear todos los derechos. Para que, dijeron, va a borrar toda la información de Internet. No, no es así. La información va a seguir estando, se va a proteger el derecho a la información y la libertad de expresión, pero en este caso, y la justicia dijo, se desprotegió durante 24 años la honra y el honor de Negri, es hora de protegerlos, pero solo con una fórmula, Natalia De Negri, Natalia Ruth De Negri y Natalia De Negri caso Coppola. Ya te metiste en este caso, así que recordemos un poco qué fue el caso de Natalia De Negri, para quienes están escuchando acá, qué pasó y por qué vos la empezaste a representar y qué pasó en la justicia. Sí, quería decir lo siguiente, doctor, porque por ahí somos más grandes muchos de nosotros, pero pasó hace 25 años. Exacto. Por eso me gustaría refrescarlo para mucha gente que por ahí no tiene idea de qué estamos hablando. Bueno, el derecho al olvido es básicamente eso. Uno de los requisitos es el paso del tiempo, la pérdida del interés informativo y periodístico, y por otro lado, cuando afecta a la honra y la intimidad de las personas. Y distinto a las falsas noticias, debe ser un hecho que ocurrió, un hecho cierto. ¿Podemos contarlo en 2 líneas? Sí, Natalia, siendo menor de edad, participó. Recuerdo en el caso Coppola que a la mañana se ventilaba en tribunales de Dolores y al mediodía en un programa de televisión. Siendo menor de edad, hay que recalcar que fue víctima porque era extorsionada, amenazada para que vaya al programa. Y ustedes se imaginen hoy en día un programa de ese tipo con una menor de edad. Sería un escándalo nacional. Sí. Y básicamente lo que ella pretendía, y a mí me pareció lógico desde el primer día que la escuché, es que ella no quería que sus hijos, que están creciendo, puedan ver esa información, que en realidad no tiene interés periodístico ni interés público, distinto el caso en sí. Y se planteó así en la justicia. Porque ella además vive en Estados Unidos, es ganadora de un montón de premios Emmy, conductora de un programa solidario hace muchos años. Además, ¿no? Pero lo que no sabe mucha gente, y a mí esto me preocupa hace tiempo, es que de la causa Coppola 2 surge que fue la real víctima de toda esta situación. La durmieron, vivía amenazada, todo esto generalmente la gente no lo conoce. Y yo tuve que estudiar todo eso para poder demostrar a la justicia que era una injusticia, valga la redundancia, que era una injusticia lo que estaba pasando con todo lo que dijo la justicia civil, que todo lo que pasaba en el programa no tenía contenido periodístico e informativo y que no tenía sentido que siga estando a través del nombre de Natalia. Si ingresan por cualquier otro nombre lo van a encontrar. O sea, básicamente lo que dijo la justicia, bien resumido en criollo, ¿qué es? Que a través de la fórmula que les acabo de explicar no se va a entrar a los contenidos para proteger a los hijos de Natalia De Negri, pero si se ingresa por cualquier otro nombre, van a estar todos los contenidos. Muy sencillo. Perfecto. Ahora vamos a ir a otros casos, como el de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, o a uno de los casos líderes sobre derecho al olvido que lo llevaste vos, que es el caso de una modelo. Pero te queremos preguntar a vos, Fabián, que estás acá, porque decíamos, no, la única forma del derecho al olvido y el daño que pueden hacer la información en Internet no es solamente con información de tu pasado, sino también con información falsa. Vos fuiste víctima de eso. Contanos un poco cuál es tu historia, qué te pasó. Claro, bueno, mi historia es bastante dolorosa desde el punto de vista personal. Yo me entero a través de pacientes. Quiero decir que cuando empezó esto, justo había un médico que tenía muchos problemas legales y la gente acostumbra a googlear, que ya se convirtió en un verbo en vez de buscar, googlear. Entonces... ¿Vos sos médico? Yo soy médico dermatólogo, sí. Y había un cuasi cirujano plástico, un cirujano que en esa misma época tenía problemas. Entonces, a mí me recomendaban, en general mis pacientes vienen por recomendaciones, son grupos de mujeres o grupos de personas comunes entre sí, y me recomendaban, como hacían siempre,
qué sé yo, la amiga, la madre, lo que sea, me googleaba y aparecía como que yo no era médico, yo había tenido juicios por mala praxis. Al principio yo cuando me entero de esto no entendía mucho qué pasaba, fue como un golpe demasiado grande, porque yo soy muy prolijo en mi profesión. Y te habían bloqueado la matrícula, eso también es lo que Claro, decía el también, informe. no, que ni siquiera era médico, Entonces tuve un principio donde no sabía para dónde arrancar. Yo por mis propios medios había buscado un abogado que me pueda asesorar. Esa información, discúlpame que te interrumpa, ¿esa información a dónde estaba subida? ¿A una página de qué? Estaba subida, En creo, Google no me acuerdo bien, pero en Google. Creo que era YouTube y alguna página inventada, una cosa muy rara, muy rara. ¿Esto hace cuánto tiempo, perdón? Esto fue hace, creo que 5 años. 5 ya. años. Sí, fue mucho tiempo hasta hoy. Sí. Bueno, como le decía, mandé unas cartas documentos a una dirección que yo pensaba que era de la Google, vino rebotada, después angustia, problemas. ¿Qué problemas te genera algo así? Primero, enorme impotencia. Yo tenía ratos de enorme impotencia, ratos de enorme odio, que el odio obviamente me tranquilizaba. ¿Impotencia de qué sentías? Porque no sabía qué hacer. Sinceramente no sabía qué hacer y no tenía forma de yo llegar a Google. No tenía ninguna forma. ¿Y cómo te afectaba, digamos, en tu vida cotidiana que haya una información falsa y que no la puedas remover? Porque o sea, yo ya me molesta a veces que haya información mía que digo, ay, ¿por qué subí esta foto? Digo una pavada, ¿no? Pero encima una información falsa y que daña tu honor. Quiero decir, tus pacientes te decían algo, la familia cuando se enteraron de esta situación, ¿qué es lo que te pasaba, no? Me afectó familiarmente, psicológicamente, físicamente. Aparte, como yo me manejo en un grupo más o menos el mismo grupo de siempre y mis pacientes en general se conocen, era muy complicado empezar a explicar qué es lo que había pasado. Aparte, yo tampoco entendía lo que me había pasado. No sabías quién escribió eso, No, ni el no origen, tenía ni nada. idea de nada. No tenía idea de nada. Y un amigo, Adrián Payares, me lo recomendó Martín. Genio, Adrián. Sí, muy, muy bueno. De ahí fue, apenas se enteró del fallo, 4 años después me escribió, se portó muy bien conmigo y gracias a él lo conocí a Martín. Y bueno, hablando con Martín, ya me tranquilizó. Yo sabía, por el antecedente que él tenía de haberle ganado muchas veces a Google, que las cosas iban a andar bien. Ahora, pero hasta llegar a ese momento, te pregunto, vínculos, familia, amigos, ¿se enteraban? ¿Qué tenías que explicar todo el tiempo? No, es una información falsa. Mira, yo no sabía muy bien qué hacer. Inés Hernández, que paciente mía, se portó muy, pero muy bien. Me dijo qué es lo que yo tenía que hacer. Ella me ayudó mucho en la primera parte de cómo relacionarme y qué hacer con mis pacientes. Entonces también tuve una contención por parte de ella, otra por parte de Martín, y ahí las cosas se empezaron a encauzar hasta que siguieron apareciendo durante 4 años la misma noticia. O sea, ¿en distintos lugares? No. Siempre se repetía en el mismo lugar. Siempre se repetía en el mismo lugar, siempre se repetía por Google. O sea, era muy raro porque ya había, bueno, Martín después va a hablar de las etapas, pero ya estaba aprobado por el Ministerio de Salud que yo era médico y que no tenía juicios de mala praxis. La Universidad Nacional de Tucumán ratificó que yo era médico y obviamente Google en forma impune seguía y seguía. ¿Perdiste pacientes en ese interín? Muchísimos. Yo pacientes. teniendo grupos de gente, esos grupos, obviamente algunos te creían, otros no, depende de la confianza, pero es lógico que los pacientes se vayan. Es absolutamente lógico y es normal. O sea, si a mí me pasaría lo mismo, un familiar mío, por ejemplo, si el pediatra de mis hijos, aunque ahora están grandes, tuviera ese tipo de publicidad, yo obviamente desconfiaría. Claro, y el tema es que si la justicia no actúa rápido, que es lo que suele suceder en la Argentina, que te somete pero no te dice si sos culpable o inocente, si hay un delito o no hay un delito, tu honor queda sometido básicamente a quien esté investigando tu caso. Pero por supuesto, aparte ya se había probado. O sea, yo creo que hubo un empecinamiento por parte de Google. Yo creo que hubo una enorme burla, no solo hacia mí, sino también hacia el juez, porque el juez dictaminaba una cosa y Google seguía haciendo otra. O sea, yo le agradezco enormemente a Martín y creo que gracias a él
llegó después de enormes 4 años a buen puerto, porque Martín es un perro de presa, estaba constantemente atrás de esto. A ver, Ahora, perro de presa quiere sí. decir algo. No, yo, en el caso fue muy especial porque después de todo lo que cuenta, cuando salió la sentencia de primera instancia que apelamos nosotros por una cuestión técnica y apeló Google, y yo no entendía por qué lo había apelado Google, porque se había aprobado todo. Y cuando llegamos a Cámara y se confirmó la sentencia, Google al otro día desindexó inmediatamente la información. ¿Qué quiero decir con esto? Lo pudo hacer 4 años antes y no hacerlo sufrir. Podemos todo explicar lo qué que es pasó. desindexó, que parece una palabra. Eliminar de los resultados de búsqueda Cuando la uno información. pone el nombre de él, Sí. no aparece esa Yo información falsa. Quiero distinguir algo que es muy importante. Porque la gente confunde el contenido de un sitio tercero con el contenido de Google. Google, los resultados de búsqueda, la página de Google, es su propio contenido. Aún que lo O sea, toma... si yo pongo Martín Leguizamón y dice, no sé, mala persona... No me lo ponen porque me tienen miedo, pero no me lo van a poner No, nunca. bueno, pero lo que quiero yo decir- siempre pensé que me lo iban a poner alguna vez. Sí, o Esa es la estafador. página de... Porque Martín Leguizamón Sí, es estafador sí, y es mentira. sí. Eso es culpa de Google, que esté ahí porque es el Sin panel de control, digamos. Ninguna duda. Bien. Bueno, el ejemplo más claro de eso es el que vos mencionaste de Cristina. De Cristina Kirchner. Ya vamos a entrar ahí, pero ahora te quiero preguntar a vos, Beatriz, ¿quién, no sé si llegaron a encontrar el responsable que le hizo esto a él, pero ¿quiénes están subiendo este tipo de fake news todo el tiempo? ¿Se pueden rastrear de alguna manera cuando es dañar, básicamente, destruir vidas de personas? Y eso creo que Martín te lo puede responder. Es prácticamente imposible encontrar el origen de ese tipo de cosas. Aunque también depende, porque este tema que estamos hablando hoy del derecho al olvido Sí. viene, digamos, el leading case, el caso emblema, es un caso de la Unión Europea, que es un ciudadano español de apellido Costeja, que hace un juicio justamente para ser desindexado de los resultados de Google. Es que ponga Esto es- su nombre y claro. que salga, que deje aparecer la palabra que a él le dañaba el honor, que era Y mentira. el problema que tuvo Costeja fue un edicto que apareció en un diario. En un diario como los edictos judiciales que salen habitualmente en los diarios, creo que era de hace 20, 25 años, Sí. una cosa antigua. Un de informe crediticio era. Claro, un informe crediticio por un remate de su departamento. Bueno, era un remate en el cual, claro, 20 y pico de años después, un tipo que no tenía ninguna visibilidad pública, cuando él buscaba su nombre, aparecía ese edicto que estaba en el diario La Vanguardia de Barcelona. Entonces, no siempre la información es de origen espurio, o es Claro. o el caso mismo de Natalia Deregui. Por eso es la diferencia entre las falsas noticias y el derecho. Claro, A ver, ahí por hay ejemplo- un montón de cuestiones de matices que hay que mirar. Porque, Exacto. por ejemplo, el caso Costeja lo que ordena es desindexar. Por eso es muy correcto esto. Derecho al olvido es casi una cosa que es difícil de definir. El derecho es a ser desindexado el resultado de la búsqueda. Estamos hablando básicamente de Google. Y, entonces, sí, todo. y aclaremos otra cosa. No es para todos los casos tampoco. Yo creo que hay casos, violencia de género, cuestiones de delitos contra los menores, cuestiones políticas. Pero déjame hacer un ejemplo muy En concreto. esos casos no va el derecho por al ahí olvido para mí. Para no hablar mucho en el aire. Sale una información, Beatriz estafadora en 3 diarios nacionales. Clarín, La Nación, Infobae, lo que quieras, ¿sí? Yo demando Ahora, al diario. Claro, bueno, la pregunta es la siguiente. Yo rastreo, Martín, me acompaña. pongo tu nombre, Yo no tengo Beatriz, problema, pongo pero tu también nombre a Google. en Google y claro, me empiezan a aparecer las noticias que aparecieron en esos portales de diarios nacionales. Es decir, la demanda, ¿hacia quién es? ¿A Google, digamos, que rastrea y te busca esos portales o la demanda es hacia esos portales? Bueno, acá en eso tenemos una discrepancia con Hace Martín. años. En principio, para mí, en un caso tan claro como este, en caso de una demanda, ya sea por difamación, ya sea una demanda civil o una demanda penal, lo que fuera, si tenés claramente identificado, como sería en este caso, podés ir contra el medio. origen de la información. Porque lo que hace Google es levantar información de medios de terceros. Y el problema Sí. es que si vos ponés en cabeza de Google la responsabilidad, Google no sabe, no está chequeando si lo que publica Infobae o lo que publica La Nación es cierto o no. Ahora, lo da pero, por válido, ¿por qué digamos. es todo contra, les pregunto, ¿por qué es todo contra Google si, por ejemplo, no sé, hay un montón de gente que se llega, bueno,
a deprimir, que se llega a enfermar, a pasarla mal de verdad, o sea, a destruirse sus vidas con información falsa o dañando su honor o su vida privada en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿Por qué solo a Google y no en Twitter? Por ejemplo, si difunden fotos de chicas desnudas y se las robaron de un teléfono, por ejemplo, y eso se viraliza. Es muy sencillo de explicar y complemento lo que dijo Beatriz. ¿Complementás o te diferencias? Porque ponías cara recién. No, porque en realidad yo también, a ver, yo demandaría a los medios, como lo estoy haciendo en casos de empresarios muy importantes, y también a Google, porque Google potencia el daño. Aparecen los resultados de búsqueda y es la propia página de Google. Entonces yo te los tengo a todos demandados. O sea, Google siempre potencia, pero si, por ejemplo, se viraliza en Twitter o se viraliza en Instagram. Ahí hay que diferenciar los perfiles. Si el perfil es fácilmente reconocible o no es reconocible. Si el perfil es anónimo, yo quiero que tanto Twitter, Facebook o Instagram me diga quién es el que creó ese perfil, para exonerarlo de responsabilidad. Por eso es distinta la responsabilidad de los buscadores de las redes sociales. ¿Y el derecho al olvido vale para una información verdadera? Es decir, hay algo de mi pasado que yo no quiero... Aplica para eso nada más. Costeja es una información verdadera. Exacto. Costeja es verdadero, está en un diario, es un edicto judicial. O sea, la fuente es un edicto judicial. O sea que... no hay, digamos, entiendo yo que hay digamos, una coalición de derechos, ¿no? De la libertad de información siempre. Con el derecho al olvido. ¿Cómo se resuelve eso y quién lo resuelve? Y agrego una cosa, pero que si hay alguna diferencia, alguna distinción, pensando en la libertad de expresión, en el caso de que se trate de funcionarios públicos o expresidentes o un famoso, si hay diferencias entre famosos y políticos, y un ciudadano de a pie que vive su vida con el anonimato. Bueno, depende, claramente. Ahí entra a terciar este concepto difuso, que es el interés público. Es un concepto difuso porque en algunos casos es muy claro y en otros no. O sea, por ejemplo, el tema de Natalia de Negri, me parece que no es tan claro más allá del fallo, que así lo determina, pero, por ejemplo, hay casos donde es difuso el interés público. Costeja era claro que ya no tenía ningún interés público. Era una noticia vieja, un edicto judicial, no había ningún interés público ahí. Pero, por ejemplo, un ciudadano que de repente se dedica a la política y hay información de su pasado que puede llegar a condicionar tanto, qué sé yo, cuestiones vinculadas con el resultado electoral o con algún hecho de corrupción o con algún hecho que pueda llegar a ser importante desde el punto de vista de ese perfil público, bueno, ahí hay una cuestión de interés público. El problema acá es que ese concepto de interés público es un concepto difuso y que uno de los problemas es quién va a tomar una determinación. Nuestra posición, por lo menos la que hemos defendido siempre, es que eso se debe dirimir en instancia judicial y que bajo ninguna circunstancia se debe dejar que sean las empresas las que tomen esa decisión de si algo es de interés público o no, porque, digamos, es una forma de trasladarle a las empresas una responsabilidad que no les corresponde. Y de sentar precedentes también, sí, ¿no? igual ahí tenemos un grave problema, porque para las empresas, por ejemplo, acá hay un fallo de la Corte Suprema que estableció la responsabilidad de los buscadores de Internet y fue más allá y estableció las ilicitudes manifiestas y groseras, que no requieren orden judicial de bloqueo. Ustedes fíjense lo importante de esto. A ver, bajémoslo a la tierra un poco, que nos Muy pusimos fácil, con hay el cuestiones, lenguaje judicial una lesión contumeliosa en la norma, me tratan de corrupto, para la Corte eso es muy una ilicitud manifiesta. A ver, Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Vicepresidenta, Sí. expresidenta, uno pone en Google y No, ya no está más. Bueno, ponía en Google Sí. y decía que era ladrona. Sí. Cuando la justicia, no sabemos qué va a decir, Hasta ahora pero ya hasta ahora no ha dicho nada. nada sobre ninguna de las causas que la involucran por cuánto lo supuesta borraron? corrupción. ¿En cuánto lo sacó Google? ¿En cuánto lo sacó? En 4 horas. No recibió ni una intimación, ni un reclamo. Cuando se dio cuenta de la macana que había metido, Sí. lo borró. Lo que pasó ahí fue que eso es el box de conocimiento. Hay distintos tipos de resultados. Cuando uno tira una búsqueda en Google, ve primero los que son sponsoreados, que son publicidad. Después los que ordena el algoritmo en función de una serie de variables que Los periodistas lo sabemos bien porque con el sistema SEO que ahora todos utilizamos. Ustedes son perjudicados por los grandes utilizamos buscadores. para Les el tema aviso, de las si no, métricas. porque violan sus derechos intelectuales. Sí. Otra de las cuestiones que se está planteando en el Pero, mundo. doctor- A mí me llama la atención que haya todavía gente defendiendo Google, cuando en Estados Unidos, su país de origen, los están bombardeando
Miren lo que está pasando con Facebook. Pero es una guerra contra Google o en realidad es pensar entre todos, porque yo de nuevo pienso en que esta información tan perjudicial para, no sé, modelos, para ciudadanos de a pie, para funcionarios y exfuncionarios, para personas, hay que diferenciarla ciudadanos de toda. a pie como él, que le fue víctima de una información falsa y le arruinaron la vida Exacto. durante años. Entonces pienso en eso y pienso que salen distintas redes sociales y digo, no tenemos como que pensarlo más allá. ¿Sabés cómo se soluciona muy fácilmente, Catalina? Sí, porque yo no lo veo ni siquiera discutiéndolo. Ni eso. hablar, yo cuando escucho regular se me eriza la piel. Marco legal, como ocurre en la Unión Europea. Hay que hacerle cumplir las condiciones de servicio. Todas las empresas tienen normas comunitarias. Ninguna las cumple. Entonces, marco legal, multas multimillonarias. Alemania, por ejemplo, multa de $5 millones por día si no bajan un posteo de odio y violencia. Y que ustedes, generalmente las mujeres, son las más perjudicadas por el tema.